video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, mi nombre es Nicandro Hernández Aldaco, soy licenciado en Ciencia Política, maestro en Gobierno y Gestión. Formo parte del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, específicamente en el programa de Ciencia Política y Administración Pública. Y bueno, en este momento, impartiendo la asignatura de partidos políticos. El tema que vamos a abordar pertenece a la estructura de los partidos, específicamente en relación a los miembros que componen los partidos, ¿no? Y a la relación que existe de los partidos con los individuos, distintos tipos de relaciones que podemos estar observando. Bueno, vamos a dar inicio. Antes de comenzar, bueno, me gustaría hacer algunas precisiones con relación a los miembros de los partidos. Estas consideraciones son importantes porque nos van a permitir distinguir esta concepción dependiendo del modelo de partido que estemos abordando, ¿no? O que nos sirva como elemento de aproximación justamente al objeto de estudio. De entrada, la concepción de miembro dependerá del tipo de partido, es decir, la concepción de miembro no será idéntica o igual en un partido de tipo de cuadros o en un partido de tipo de masas o en esas concepciones más modernas que nos hacen referencia a los partidos cachar o a los partidos cártel, ¿no? Otra consideración importante es que la forma en que los partidos organizan a sus miembros, es decir, estos elementos de base que permiten definir y observar la organización de un partido, también tendrá una influencia importante sobre la concepción de miembro y el involucramiento que tengan estos con relación al partido. Otra distinción importante es puntualizar que esta noción de miembro es distinta a la concepción de simpatizante, elector y militante, ¿no? En grados, no de cercanía o lejanía con el partido, sino, mejor dicho, en la relación que se establece de estos con el partido mismo. Entonces, hacer esta distinción es importante. Otra consideración necesaria es que esta aproximación de miembro, militante, simpatizante, elector, obedece a la lectura o a los planteamientos de Duverger, ¿no? Como uno de los primeros estudios importantes desde la óptica de la organización del partido. Habrá otras aproximaciones y que les puedan dar otras denominaciones, es decir, activistas, afiliados. Sin embargo, cabe resaltar que atienden a lo mismo, es decir, podrán tener una denominación diferente con relación al autor, pero atienden al mismo fenómeno. Otra consideración importante es que la rigidez en la adhesión depende del partido, es decir, esto también tendrá una influencia importante con relación a la contabilización y a la conceptualización de miembro, y también si esta relación que se establece es de carácter directo o indirecto, es decir, de manera individual o a través de alguna agrupación intermediaria. Bueno, recalco esta parte de los miembros, es la parte orgánica porque aseguran su organización y su funcionamiento, y es importante, no solamente en periodo electoral, sino fuera del periodo electoral, aunque su intensidad se reduce, sigue siendo importante para el funcionamiento del partido. Los miembros, a su vez, son estos individuos que podemos observar desarrollando de manera más activa la parte de la propaganda y las actividades generales del partido, fuera y dentro del proceso electoral o de un proceso electoral determinado, ¿no? Y algo que ya comentábamos, la noción de miembro va a diferir respecto al tipo de partido que estemos abordando en esta relación teórica que podamos acercar a realidades concretas, es decir, un partido de masas o un partido de cuadros. Los miembros lo son principalmente en los partidos de masas a través de una adhesión formal. Y bueno, esta adhesión formal quizás se ha ido reduciendo y por eso la noción de miembro puede ser distinta entre un partido y otro, ¿no? Miembro no es lo mismo que militante. Aquí puede haber una confusión y hay una confusión importante y recalco, algunos autores le dan alguna otra denominación como activistas o afiliados, pero bueno, atienden al mismo fenómeno, es decir, miembro sí es un elemento importante para la vida organizativa del partido, pero el militante se distingue en ser más que un miembro, en el sentido que es más activo, ¿no? Y son estos miembros más activos que se involucran de manera más directa con las actividades propias de la vida del partido, dentro y fuera de un proceso electoral.
Y bueno, dependiendo del momento histórico, dependiendo del tipo de partido, también el miembro lo es por el pago de una cuota de adhesión y el militante además por su participación, ¿no? Hay que entender también que habrá partidos ya en nuestra realidad concreta que no exigen los pagos de cuota de adhesión, pero en el surgimiento y en la conformación de estos modelos que describen en el caso Berger, Pane Bianco, la noción de la cuota está presente, ¿no? Recalco mucho en la verificabilidad empírica. Muchos partidos ya no exigen este pago de cuota y no por eso dejan de ser miembros estos individuos que se involucran con el partido, ¿no? Ok, regresamos a esta distinción que planteábamos hace un momento como consideración, que no es lo mismo un elector que un simpatizante, que un militante y un miembro, ¿no? Es decir, no en términos de cercanía o de lejanía, sino en términos de la relación que se establece con el partido. Si comenzáramos con esto, con el elector, podríamos decir que los electores tienen una relación con el partido, sí, pero no una relación activa, es decir, sí votan por los candidatos propuestos por los partidos, pueden cambiar su percepción o su votación, es decir, no le deben una lealtad al partido y a su vez no forman parte de la organización del partido, sin embargo se establece una relación en términos de un proceso electoral determinado que los incite o que los lleva a votar por este partido, ¿no? En términos de la propaganda política, en términos de que puedan simpatizar quizá o que se vean seducidos por alguna propuesta programática concreta o quizá por la ideología en conjunto, ¿no? Pero no hay una relación de obligatoriedad de formar parte de la organización, simplemente le votan. Y este voto no necesariamente tiene que ser una cuestión de lealtad, es decir, puede ser cambiante. Sí, por mucho tiempo podrían estar votando por el mismo partido, pero de algún u otro momento podrían cambiar el sentido de su votación, es decir, la relación que se establece no es una relación de lealtad ni de obligatoriedad con el partido político como organización. Lo identificamos como elector. En el caso de los simpatizantes, que lo podemos encontrar como este recuadro más cercano al partido o ligado al partido en una parte, podríamos declarar que son su relación se establece que es más que un elector, menos que un miembro, pero que sí existe una relación con el partido. ¿Cómo se da esta relación? En términos de simpatía o se inclinan hacia el partido en algún elemento, pero no asumen la responsabilidad completa de trabajar por el partido. Es decir, sí podrían hacerle propaganda, podrían defender al partido, podrían votar de manera recurrente por ellos e incitar quizá a otros electores a votar por el partido, pero no tienen el incentivo o aún no se ha generado el incentivo para adherirse de manera fija al partido, es decir, para establecer una condición de relación que les otorgue derechos y les otorgue obligaciones, algo que sí tienen los miembros. Entonces aquí podríamos encontrar esta distinción del simpatizante entre un elector y un miembro, es decir, en el caso del simpatizante sí hay una condición de mayor lealtad con relación al partido e incluso de trabajo, un trabajo voluntario, pero no necesariamente obligatorio con relación al partido. En el caso de los miembros y los militantes, quedamos que los miembros son estos afiliados al partido, que tienen derechos y obligaciones, pero que en muchas ocasiones nos encontramos miembros que son bastante pasivos, es decir, sí cuentan con esta posibilidad de adhesión formal, están adheridos formalmente al partido, tienen derechos, tienen obligaciones, pero que su trabajo en términos prácticos es poco intenso, es bastante pasivo. Pero a su vez nos encontraremos miembros más activos que dependiendo del partido los podemos encontrar en distintos niveles de la estructura organizacional del partido mismo. Es decir, si es un partido de masas, podemos encontrar militantes quizá desde los eslabones más bajos del partido mismo, es decir, de las mismas secciones, y si fuese un partido de cuadros o de este modelo de cuadros, quizá los encontraríamos más en estos elementos jerárquicos superiores, ¿no? En los pequeños comités de dirección del partido. Entonces, esta distinción de estos miembros más activos y pasivos podríamos diferenciarla con esta relación y esta alusión al militante. El militante sí ciertamente es un miembro, pero es un miembro activo en el partido. Es un miembro que trabaja por el partido no solamente en el proceso electoral, sino que permanece activo fuera del proceso electoral. Ahora, trabajan efectivamente por el partido y
Bueno, hablando de la teoría de los incentivos como una teoría que nos permitiría explicar o entender por qué algunos miembros son más activos que otros, tenemos estos incentivos de carácter material y estos incentivos de carácter solidario. Los incentivos de carácter material entendidos como estos incentivos que se les dan a los miembros de los partidos para que trabajen por el partido, ¿no? Es decir, el pago de un salario dentro del partido, es decir, el pago de cuotas de poder, la promesa de un cargo público al momento de ganar una elección, serían estos incentivos de carácter material que hace que muchos miembros sean más activos que otros. Los incentivos de carácter solidario son estos incentivos colectivos que no son individuales, que no tienen un beneficio particular, sino es un beneficio común. Estos incentivos también promueven la participación de algunos miembros que los hacen más activos y que los podríamos denominar militantes, ¿no? Y que son importantes justamente para el funcionamiento de los partidos. No solamente dentro de estos incentivos solidarios, también tenemos estos incentivos de carácter ideológico, ¿no? Es decir, aquellos miembros de los partidos que van a trabajar de manera muy activa por él. ¿Por qué? Porque simpatizan con alguna cuestión concreta o con todo el entramado ideológico que forma parte del partido mismo, ¿no? La relación que se dé entre estos sistemas de incentivos es importante. ¿Por qué? Porque no es que solamente se deban de promover los incentivos económicos o materiales o los incentivos solidarios. Debe de darse una relación entre ambos. Es importante que estos incentivos materiales estén presentes, pero no podemos dejar de lado la parte de los incentivos solidarios como este mito legitimador de la ideología del partido o de la declaración de principios del partido, ¿no? Siempre deben de estar presente una relación de equilibrio entre ambos, justamente para que la participación activa se pueda dar en los miembros de los partidos. Y bueno, haciendo una distinción respecto a estos dos modelos de partidos, es la primera aproximación que hace Duverger y que más adelante se van a desarrollar otras aproximaciones, como lo es el partido Cachala, el partido Cártel. Específicamente en la de Duverger nos presenta un par de ejemplos, que es el partido de masas de carácter totalitario o el partido de cuadros de carácter especializado, ¿no? Entonces, aquí, en el caso de los partidos de masas, podemos encontrar que los miembros son la materia misma del partido, los podemos encontrar de manera muy, muy activa desde la base del partido. Y en el caso de los partidos de cuadros, los podemos encontrar justamente en las pequeñas direcciones, en los comités del partido, en grupos minoritarios que son activos y que el resto de la estructura del partido más bien permanece bastante pasiva. En el caso de los miembros de los partidos son importantes en ese momento histórico por justamente garantizan el financiamiento del partido. Entonces, en el caso de los partidos de masas, el financiamiento es de carácter democrático, obedece a la aportación voluntaria de una gran cantidad de miembros. En el caso del partido de cuadros, obedecen a las aportaciones especializadas de un conjunto pequeño de miembros, es decir, sus cualidades y capacidades económicas les posibilitan que el financiamiento sea más aristocrático, ¿no? Hoy, o en la modernidad, podríamos decir que el financiamiento público vino a trastocar esta dinámica, ¿no? Es decir, hoy el financiamiento público también vino a modificar este comportamiento, pero podríamos encontrar aún, de alguna forma, este tipo de financiamiento dependiendo del partido que nos encontremos. Entonces, en el caso de los partidos de masas, apelan a una gran cantidad de miembros, de ahí su denominación, y en el caso de los partidos de cuadros, apelan a una cantidad pequeña de miembros, es decir, apelan más a la calidad del miembro que a la cantidad, ¿no? En el caso de los partidos de masas, tienen una idea precisa de lo que es su miembro y esto tiene que ver con el origen mismo del partido, es decir, los partidos de masas en su generalidad surgen de una estructura previa ya creada que da origen al partido mismo y por lo tanto eso les permite tener una concepción precisa y una contabilización precisa de sus miembros. Y en el caso del partido de cuadros, al ser bastante ambigua, flexible o difusa, su noción de miembro no se tiene una idea clara de cuántos son, ni de quiénes son y quiénes no son, ¿no? En el caso de la organización de los miembros y en el caso de los partidos de masas, organizan a sus miembros, es decir, les dan forma a través de distintos modelos de organización. En el caso de los partidos de masas serían justamente secciones, células, aunque no desdeñen los comités, ¿no? En el caso de los partidos de cuadros, bueno, la estructura base de comité sería como la esencia misma del partido.
En el caso de los partidos de masas, en el auge o apogeo justamente de este modelo, hay que atender que la intensidad ideológica es un elemento importante. Y es un elemento importante porque eso también hace posible que el financiamiento por parte de los individuos que componen el partido se ejecute, ¿no? Es decir, ¿cómo logro que los obreros me den parte de su dieta cuando esta es reducida? Bueno, la propagación y la educación ideológica será un elemento importante para garantizar esto. En el caso de los partidos de cuadros, bueno, atienden la intensidad ideológica es poca. ¿Por qué? Porque hay cierta autonomía de los miembros, cierta autonomía con relación al partido que les permite, sí, por supuesto, financiarlo, pero también que les permite tener cierta diversidad respecto a la concepción ideológica. Entonces son más pragmáticos, menos ideológicos. En el caso de los partidos de masas, son más homogéneos o atienden a la búsqueda de una composición más homogénea de sus miembros, en el simple hecho de que en su origen mismo provienen de un sector específico y que, bueno, con el paso del tiempo también generan estructuras e incentivos para que se logre consolidar esta estructura homogénea. Esto en conjunto permite una estructura organizacional más fuerte de los partidos de masas y, bueno, en el caso de los partidos de cuadro atienden a una composición más heterogénea, ¿no? Es decir, como consecuencia de la autonomía y las capacidades de sus miembros con relación a la dirección del partido, bueno, son más heterogéneos. Esto tiene una desventaja, ¿no? En términos de conflictos que puedan surgir al interior del partido, si no se tienen mecanismos bastante institucionalizados para la resolución de conflicto, esto puede generar en el rompimiento del partido, justamente como consecuencia de la composición heterogénea y de lo pragmático que pueda ser el partido. Entonces, la idea de miembro estará, recalco y resumiendo, nutrida justamente por el modelo de partido que estemos abordando. Algunos tendrán una concepción muy clara y específica, otros tendrán una concepción bastante ambigua y también en esta concepción habría que distinguir estas dos categorías que mencionábamos, que son los simpatizantes, que no son lo mismo que los miembros de los partidos, y que son los electores, que no es lo mismo que un simpatizante y que un miembro, ¿no? Pero sin embargo, estas tres concepciones tienen una relación directa con los partidos políticos en términos de una función que cumplen. En el caso del elector, específicamente en el proceso electoral para poder llevar a cabo la renovación de los cargos públicos y por lo tanto hay una condición de relación con el partido que no implica lealtad. En el caso de los simpatizantes no hay una relación formal, sin embargo hay una relación informal en el sentido de que pueden promover la actividad del partido, pero nunca eh, lograron ese nivel de involucramiento formal a través de una adhesión con la vida del partido y con la organización del partido. Y los miembros, bueno, son estos individuos que sí de manera formal se adhirieron al partido, que forman parte de él, y que, bueno, dentro de esta categoría de miembros podríamos encontrar a su vez a unos más activos que podríamos denominar militantes y que son justamente estos los que forman la parte más orgánica del partido, la parte más activa del partido y la que permite su funcionamiento no solamente en el periodo electoral, sino fuera de este, ¿no? Es decir, fuera de los procesos electorales, los partidos políticos también tienen vida política y son justamente estos militantes los que garantizan el funcionamiento de los partidos fuera de estos, ¿no? Por supuesto con una intensidad menor, pero la garantizan. Ok, bueno, con relación a esta parte de la estructura de los partidos y los miembros de los partidos que forman parte de un eslabón de la estructura, sería todo. Agradecería su atención y bueno, esperemos vernos pronto para poder desarrollar otro elemento de composición de la estructura de los partidos políticos. Gracias.